Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos ustedes. Sé que los que están aquí ya los he saludado, pero también estoy saludando a los que están allí en su casa y que también nos están hoy compartiendo esta reunión en el día de hoy. Mi nombre es Pastor Mario Silva y bendigo también a los que están en sus casas, y esta iglesia es Vida Nueva, que se encuentra aquí en Combate Los Pozos 1135, ¿sí? Así estamos bien con la dirección, y las reuniones son día domingo a las 10 de la mañana y día jueves a las 19 horas. Los esperamos para que puedan también ustedes, cuando quieran, poder estar compartiendo una reunión también aquí en este lugar. Y la palabra de hoy que vamos a compartir se encuentra en el libro de Romanos 11, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Pero vamos a estar también compartiendo otras palabras más, pero primeramente vamos a leer esta palabra. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta que hace aquí en este versículo el apóstol Pablo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Aquí en esta pequeña lectura de la palabra de Dios vemos algo, ¿no?, que el apóstol Pablo nos está enseñando y está hablando. Y una de las cosas que habla es que está en un momento crítico y se hace una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo la responde que no la ha desechado, ¿no? Pero también cuenta, ¿no?, una historia que pasó con el profeta Elías, cuando Elías se encontró en un momento solo, en un momento en que el pueblo de Dios estaba en apostasía. El pueblo de Dios estaba en apostasía, significa que estaba alejado de Dios, que no estaba cerca de Dios, que no le rendía honor a Dios. Por eso dice: han derribado tus altares. Se habían alejado de poder congregarse o de poder seguir rindiéndole culto a Dios. Se habían alejado. Entonces, por eso Elías le
plantea esta situación al Señor y también le dice, hasta tu profeta han matado y solo yo he quedado. Y le dice acá la palabra de Dios, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Quién es la divina respuesta? El Espíritu Santo, ¿sí? La divina respuesta. Que se había reservado 7.000, que nos habían arrollado delante de los Baales, ¿sí? Él ya se había reservado aquellos que no se habían apartado. Y también la divina respuesta le contesta que ellos habían sido salvados. ¿Por qué? Porque fueron escogidos. Porque fueron escogidos. Pero fueron escogidos ¿por qué? Por gracia. Por gracia. No por obra, sino fueron escogidos por gracia. Amén. Así que tenga en cuenta esto, que es importante, que ellos fueran escogidos no por obra, sino por gracia. Fueron escogidos ellos. Y hermanos, cuánta verdad y cuánto tiene que ver esta pregunta que hace Pablo, y estamos hablando casi de 2000 años atrás, cuando Pablo hace esta pregunta. Yo no sé si alguna vez la hizo usted. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Dios me ha desechado a mí? Porque tal vez alguna vez nos las hicimos. Dios me ha desechado, Dios me ha dejado, Dios no me escucha. Porque tal vez alguna vez nos la hicimos. En el tiempo de Pablo también el pueblo de Dios vivía un tiempo también de apostasía, un tiempo convulsionado, también un tiempo que era tal vez como el tiempo de ahora también, un tiempo convulsionado, un tiempo que mucha gente que también se congregaba dejó de congregarse de repente. Que hacía muchos años que se congregaba, dejó de congregarse, que era muy asiduo a la iglesia, pero de repente dejó de congregarse, porque ahora es más cómodo en Facebook, o es más cómodo poder ver por otros canales de comunicación, que poder venir a la iglesia, o que poder estar en la iglesia. Entonces le es más cómodo y bueno, ve prédica de otros países con otros pastores más reconocidos y está cómodo. Total, Dios está igual. Dios, lo tengo a Dios igual y para ellos es lo mismo, pero no tienen la comunión de la iglesia. La comunión de poder estar en una iglesia y de poder también participar de la comunidad de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que debemos congregarnos, que debemos ser parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia.
y que Cristo, cuando venga, ¿qué va a venir a buscar? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por eso es importante es que nosotros podamos entender que Dios quiere que nos congreguemos y quiere que formemos parte de ese cuerpo que es la iglesia. No quiere que nosotros podamos ser apéndices o que podamos ser separados de la iglesia o que nos podamos aprender o que podamos estar trayendo o poder tener conocimiento solamente desde nuestras casas, sino que también podamos tener conocimiento a través de lo que nosotros podamos tener la comunicación conjuntamente con nuestros hermanos, que podamos tener también la comunión con nuestros hermanos y ahí también nosotros vamos aprendiendo conjuntamente con nuestros hermanos y vamos creciendo uno juntamente con nosotros y así vamos creciendo y vamos formando la iglesia que Cristo quiere con cada uno y vamos formando cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser y así vamos creciendo cada uno y tal vez voy también cambiando mi carácter y vuelvo moldeando mi carácter al fuego y al calor de la comunión de mis hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hace la congregación. ¿Sí? Cuando Cristo formó sus 12, cuando Cristo tuvo sus 12, podemos leer a través de la palabra de Dios que no todos tenían el mismo carácter, que no todos eran tranquilos, que no todos eran eufóricos, cada uno tenía su carácter, pero cada uno de ellos fueron formados a través de Cristo y cada uno fueron cimentados a través de Cristo y cada uno de ellos posteriormente con el cimiento que el Señor le dio durante esos años que Él estuvo con ellos, pudieron estar firmes y pudieron formar la iglesia de Cristo. Y es así como Pablo, uno de ellos, no de los que estuvo con Cristo, pero que fue uno de los discípulos de ellos, es quien hoy podamos leer esta palabra, de quien hoy podemos recibir esta palabra cada uno de nosotros. Hermano, eso es congregarse, eso es poder estar congregado. Y eso es poder también, poder entender qué importante es estar en la congregación. Qué bueno es estar dentro de una iglesia y pertenecer a una iglesia. Amén. Por eso es que la palabra de Dios hoy nos habla y nos hace entender que, es decir, Dios no nos deja, Dios no nos ha abandonado. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Y si bien hay tiempo de enfriamiento, tiempo de apostasía, pero Dios también ha guardado un tiempo también para poder estar con que ha guardado personas que están fieles para poder seguir adelante la obra de Cristo. Amén. ¿Sí? Podemos hoy prender la televisión, hoy podemos prender la radio y podemos escuchar
a través de las noticias, infinidades de noticias que no son buenas. Podemos escuchar de guerra, podemos escuchar de violencias, de distintos géneros, y podemos escuchar también de cosas que no nos gustan. Pero, hermanos, Dios está. Podemos escuchar también que el planeta que Dios creó para que podamos vivir en Él, en el cual Él lo creó, para que podamos vivir en paz, para que podamos también alimentarnos y sustentarnos cada uno de nosotros, y para que podamos sustentarnos y para que podamos tener el sustento necesario y sin necesidad y sin pasar necesidad, porque Dios creó a este planeta y a este mundo para que lo que vivamos en el mundo no tuviéramos necesidad. Él lo crió con todo lo necesario para que lo tuviéramos. Y Él crió también todas las cosas, y para que podamos compartir cada uno de nosotros todo lo que es necesario. Los alimentos y todo lo que era necesario lo creó Dios. Pero vemos también cómo a través de la historia y de los años, la humanidad fue descontroladamente utilizando esas cosas y las fue mal utilizando. Y se fue apropiando de cosas que no eran correctas. Y así vemos cómo también fueron las cosas mal cebadas y mal utilizadas. Y vemos cómo esas noticias malas se van formando y que Dios no tiene nada que ver en cada una de esas noticias que hoy podemos escuchar y que hoy podamos tener. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta nosotros que muchas veces cosas que nosotros también sufrimos y cosas que nosotros también padecemos en nuestras vidas, Dios no tiene nada que ver. Dios no está en el asunto. Lo padecemos, sí, porque vivimos en esta tierra. Somos parte de esta tierra. Pero Dios no tiene nada que ver en todo eso. Ese es el ser humano que con su mezquindad lo provoca. Y a veces también nosotros mismos lo provocamos con nuestra necedad también. Equivocadamente no cuidamos nuestro cuerpo. No cuidamos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y lo descuidamos también. Y descuidamos también lo que nos ha dado, que son nuestras familias, nuestros seres queridos, y también lo descuidamos. Por eso tenemos que cuidar también lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, para poder también ordenarlo, para poder también tutelarlos, para poder también cuidar aquellos que Dios nos ha dado. Y así como Dios nos ha dado todo eso, también nos dio esta oportunidad de poder tener esa segunda oportunidad, que es Cristo Jesús. Él nos dio esa segunda oportunidad de Cristo Jesús, y no nos dio a toda la humanidad, así como le dio a toda la humanidad para que se pueda alimentar y para que se pudiera también sostener sin necesidad de tener necesidades, vaya la redundancia de la palabra, ¿no? Pero también
Él nos ha dado salvación, no solamente a una persona, sino para que todas sean salvas. Amén. A través de Cristo. Él nos ha dado la salvación. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿no? Y especialmente nos habla allí en San Juan 3:16, que lo conocemos, pero si quiere lo compartimos hoy día. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para que el mundo sea salvo. Amén. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Entonces, fíjese la palabra de Dios clara, específica. ¿Cuál es? Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. Pero hay una condición, que el mundo debe creer en Él. Amén. Que debemos creer en la obra de Jesús. En la obra redentora de Jesús es necesario poder creer. Y el poder creer es poder creer que Él es el que nos da la vida, el que nos da el sustento. También podemos saber que todo aquello que nos da el Señor. Por eso San Juan San Juan 6, gloria a Dios. San Juan 6, 27. El Señor se encontró también con aquellos hombres que también habían visto su obra maravillosa. Las obras que Él hacía cuando Él estaba aquí en la tierra y que lo seguían a Él. Entonces el Señor le contestó a aquellos que lo seguían a Él y a esa multitud que a Él lo seguía. Y miren lo que le contestó Jesús a esa multitud. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que a éste, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. ¿Y cuál es esa comida? La palabra. Amén.
Mire lo que dice 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, hermanos, aquí está justamente lo que Jesús le estaba diciendo. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Vamos a tener circunstancias distintas en nuestras vidas. Cada uno tenemos distintas circunstancias en nuestras vidas que podamos tener dificultades y que Dios sabe que tenemos dificultades. Pero Él está atento a todas nuestras dificultades para poder también suplir cada una de esas dificultades. Amén. Pero también que nosotros estemos firmes y poder estar firmes junto a Él. Por eso dice Jesús que Él es el pan de vida, y el poder estar en el pan de vida es poder comer y el poder saciarnos de Él y el poder beber de Él. De eso nos está diciendo el poder también cada día alimentarnos de Él, el poder estar bebiendo también de Él para no tener sed, para no sentir sed, de esa sed que necesitan muchos que hoy no tienen a Cristo en su corazón o que hoy están alejados del camino de Cristo. Es necesario que nosotros podamos también estar bebiendo y comiendo del pan de vida. Hermanos, nos habla de esto la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que hoy la palabra nos está hablando, nos está haciendo ver que no nos quedemos esperando, sino que busquemos y nos acerquemos a los pies de Cristo. Él es el que solamente puede hacer la obra en cada uno de nosotros y puede también obrar en nuestras vidas. Para poder llegar a lo que es los pies de Cristo. Cristo es el que abrió el camino a cada uno de nosotros. Amén. Él abrió el camino hacia la reconciliación con el Padre a través del sacrificio en esa cruz. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que caminar ese camino hacia lo que es la reconciliación con el Padre. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la tarea de poder ir hacia el camino de reconciliación. Ese camino de reconciliación, hermano, es que cada uno tenemos que dejar a aquellos que sabemos que al Padre no le agrada. Cada cosa que nosotros sabemos que al Padre no le agrada y que está en nosotros, tenemos que dejarlo. Tenemos que desecharlo. Tenemos que decirle, esto no le agrada al Padre. Este no es lindo para papá. Sé que a papá no le agrada. Entonces tengo que dejarlo. Tengo que entregarlo. Eso es sacrificio vivo. Eso es lo que es entregar sacrificio vivo. Amén. Entonces poder acercarme al Padre es poder ir a ese camino, es poder caminar hacia la reconciliación con el Padre.
Hermano, la puerta está abierta porque Cristo la abrió. Y porque nosotros una vez le dijimos que sí. Y porque nosotros también podamos abrir a otros las puertas también para que puedan entrar. Es tiempo. Es este tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios, y ya terminamos, Mateo 6:33. Conocida la palabra. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscando el reino de Dios nos da paz. Cuando buscamos el reino de Dios encontramos paz. Y cuando encontramos la paz de Dios nos sacia y nos da amparo. Amén. Nos da ese amparo de poder tener la seguridad de que ya no estamos solos. De que ya está Dios con nosotros. De que algo va a suceder y que Dios va a obrar en nuestras vidas. O en algo, o en alguien por quien estamos también nosotros queriendo que Dios obre. Amén. Por eso, hermano, es poder estar buscando el reino de Dios. Pablo, cuando escribió esta palabra en Romanos, él sabía que aunque a sus ojos parecía que estaba todo quieto, que Dios no se movía, pero Dios no lo había desamparado. Dios estaba ahí. Dios está aquí. Dios está con nosotros. Dios está obrando en este momento. Y si hay alguna necesidad, si hay algo que usted necesita de Dios, hermano, acérquese al reino de Dios y su justicia, y Él saciará su necesidad. Amén. Por eso en esta noche, hermanos, le animo, y no le animo yo, es la palabra de Dios que hoy le anima. No se sienta solo, no está solo. Dice la palabra de Dios que Él ha escogido, no lo escogió el hombre, sino que Él lo escogió, no por obra, sino por gracia. Únicamente por gracia, por un don inmerecido. No se lo mereció, sino por gracia de Dios, porque a Dios le agradó. Más allá de lo que pueda hacer o de lo que pueda pensar, pero a Dios le agradó escogerlo a Él, a usted. Él le agradó escogerlo para obrar en su vida, para obrar en la vida y para hacer la obra que fuera necesaria. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Bendita sea tu presencia, Señor. Bendita sea tu presencia. Porque tú estás aquí, Señor.
Tú estás aquí, Señor. Y tú en esta noche quieres orar en cada una de las vidas que están en este lugar, Señor. Tú la conoces, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Tú eres sabio, Señor. Oh, sí, Señor. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como